Algo que compruebo cada día es que el paso de los años, el cúmulo de experiencias realmente van creciendo y nos van haciendo madurar. Cuando uno es pequeño y observa a los mayores, siempre piensa, pues cuando esté de esa edad y hace uno planes y se imagina uno muchas cosas y a veces hasta renegamos. Llegamos a la etapa de la adolescencia con todas esas energías, con todas las ganas de querer comerse al mundo. Y luego somos un poquito más jóvenes, ya cuando pasamos la adolescencia, y seguimos con ese ímpetu. Y vamos por la vida de repente en momentos muy desenfrenados. Pero ese paso de los años, esas experiencias, esos coscorrones que nos vamos dando, nos permiten entender muchas cosas que entonces cuando volteamos hacia atrás en nuestra propia historia, vemos con una perspectiva más amplia. Es como si nuestra vida la observáramos solamente en una pequeña parte. Imaginemos un cuadro, imaginemos una pintura y de repente estamos viviendo una esquinita de esa pintura, es la que estamos observando. Y conforme va pasando el tiempo, vamos ampliando nuestra visión y ya no vemos solamente la esquinita, sino vemos la otra. Y llega un momento en el que podemos ver el cuadro de una manera más amplia. Y es el momento en el que también podemos entender nuestra propia historia. Y eso nos ayuda a sanar y nos ayuda a avanzar. Y podemos preguntarnos, híjole, ¿qué hubiera pasado si yo tuviera la experiencia de ahorita cuando tenía 15 años? Pues seguramente con esa energía hubiéramos hecho muchas cosas más. Pero la realidad es que eso es solamente una utopía, porque no ocurrió así. Y las cosas como se fueron presentando, esas experiencias, incluyendo las no gratas y las gratas, es lo que nos va formando, es lo que nos va generando crónicas de vida. Y entonces surge el legado de los años. Cuarto piso, donde cuentan las historias. ¿Qué tal? Soy Armando Cavazos y me da mucho gusto saludarles en este nuevo episodio de Cuarto Piso, donde cuentan las historias, saludándoles desde el estudio número 4 de Base 3 Estudio. Muchas gracias a César Coronado en la producción de este espacio, a David Martínez en la dirección de Base 3 Estudio y gracias también a ustedes que nos siguen en cada episodio y también en las redes sociales, Base 3 Estudio, en Facebook, estamos en Instagram, de repente se me fue la red social, y las redes sociales de un servidor, Armando Cavazos R en Instagram, Armando Cavazos en Facebook y en Twitter. Muchísimas gracias. Y bueno, hoy me da mucho gusto saludar a un buen amigo, Felipe de Jesús Guerra García, amigo periodista. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal, Armando? Un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, Felipe. La verdad es que estaba tratando de hacer cuentas de cuánto tiempo tenemos de conocernos. Yo entré a la Asociación de Periodistas José Alvarado Santos en 1999. Me acuerdo que me invitó René Alonso Estrada, que en paz descanse, y desde entonces me uní a esta asociación que permanece todavía. Ya tuvimos aquí en un episodio a Paco Zúñiga, actual presidente de la asociación. Y bueno, ahí en ese andar, en estos 22 años, en algún momento, pues me tocó coincidir, conocerte y pues desde entonces iniciar una buena amistad y una cercanía. Y me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Felipe. Pues muchas gracias, Armando. La verdad que para mí fue una grata sorpresa cuando me llamaste, me mandaste mensaje. Las redes sociales, que son las que nos ayudan a comunicarnos muy rápido. Y pues agradecerte porque también tu amistad ha sido excepcional. Tú has sido una persona muy asertiva, me has dado muchos tips. También hemos tenido la oportunidad de intercambiar actividades en la Asociación de Periodistas, formamos parte de la directiva, trabajamos muy duro para la estructura de la ley
que todavía no se ha hecho realidad. Ahí está. La ley de defensores de derechos humanos y de periodismo de Nuevo León. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Así es, Felipe. Y algo que yo quiero destacar, y no es por ventilar, pero Felipe, tú tienes 77 años. Así es. Y eso lo destaco porque yo siempre he admirado esa integridad, esa entereza, esa energía que tienes y que aquí andas activo como siempre. Ahorita vienes de hacer un reporte para que salga en la Ciudad de México y andas muy activo y la verdad es que no te estás quieto. Pues es que si me quedo quieto me hago más viejo. Ya de por sí son 77 años. Bueno, el próximo septiembre 8 cumplo 77 años de edad, Dios primero. Y la verdad que me siento bien en los achaques propios de la edad. Ya pertenezco, creo que ya piso la cuarta edad, la cuarta etapa. Oye, tú andas unos 4 pisos casi más arriba y andas en el 8º piso. Más o menos, ahí estamos. Y la verdad que son experiencias muy bonitas porque he tenido la oportunidad de conocer personas como tú, gente joven, que son tan entusiastas, tan inquietos, tan enjundiosos, que uno se contagia. Uno también ve el impulso que hay entre la juventud que va abriéndose brecha. Sabemos muy bien, en mis tiempos también decían, oye, ustedes los jóvenes, el mundo es para los jóvenes. Pero yo veía que también los adultos, con su sabiduría, como nuestros padres, siempre nos dieron muchos tips, muchas recomendaciones, muchas sugerencias, sobre todo muchas frases célebres, muchas axiomas. Y las que siempre traigo aquí en la mente y en el corazón, la voy a decir, lo de Salvador Díaz Mirón, que mi padre me decía desde muy chico y cuando adolescente, y ahora la entiendo ya de grande, que dice, hay plumajes que cruzan los pantanos y no se manchan. Mis plumajes son de esos. Y ahora que vemos corrupción por todos lados, que también la enfrentamos durante nuestra niñez, adolescencia, juventud y ahora de adultos, pues vemos que sigue siendo una sabiduría lo que dijo Salvador Díaz Mirón. Y que esto permanece, Felipe. Así es. No es un tema nuevo, a lo mejor es un tema que ahorita está más en la boca de todos, pero es un tema que siempre ha existido. Siempre ha existido. Y que tiene que ver con esa integridad del ser humano. Y creo que esta frase es muy profunda porque habla además del compromiso y de los valores de la persona. Así es. Tú en este tiempo, Felipe, en estos años, sé que has hecho diversas actividades, pero ¿cómo inicia, Felipe? ¿Cómo llegas al mundo del periodismo? Fue circunstancial en una parte. Yo quería ser detective. Y cuando estaba en secundaria, yo fui remiso en la secundaria. Es decir, como en el Servicio Militar Nacional o en el Ejército llega uno de remiso. Ya estuve también ahí. Los tiempos compartidos. Resulta que cuando nos cambiamos, yo nací en la Villa de Santa Catarina, hoy una ciudad industrial. Mi abuelo fue alcalde de Santa Catarina 2 veces. Mi padre en 3 ocasiones compitió para la alcaldía. Las 3 veces las ganó, pero las 3 veces que el gobernador en turno por dedazo lo cambió. No se lo dejaban ganar. Oye, esa parte no la sabía. Sí, son historias que mis padres me platicó desde pequeños. Nos cambiamos a Monterrey, nos trajeron nuestros padres. Yo tenía 7 años ya, y cuando sales de una escuela rural, y aquí mismo en la ciudad, cuando vienes de un colegio o una escuela particular, en las escuelas de gobierno te regresaban un año antes. Por eso yo soy remiso, porque cuando llegué, estando en segundo año, me accidenté, una dislocación de pie, no iba a clases, después nos cambiamos de domicilio aquí a Monterrey. Mi padre, pues ya viendo que la sequía estaba pegando muy dura, teníamos un rancho en el ejido El Potrero, el rancho se llamaba El Potrero, donde está la loma, si conoces la Huasteca, hay unos tubos de agua y drenaje. Sí. Bueno, toda esa loma y parte de acá hacia el norte, eran terrenos del rancho El Potrero, de la familia Los Guerra Garza y Guerra Padilla. Ya estando acá en Monterrey, se da el caso de que vamos creciendo, estudiando secundaria, y estando yo en secundaria yo ya tenía 17 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando salí de la escuela, llegué a un colegio, de ese colegio pasé a tratar a la escuela de gobierno, me regresaron, entonces para no repetir me quedé en el 4º año en el Instituto Lawrence. Enseguida estaba precisamente la casa donde vivía don José Marroquín, y ahí estaba precisamente, ahí vivía la Mala Torres, el béisbol, así fue como conocí de deportes. Vaya. Ahí vivía él. La Tonina Jackson vivía a media cuadra donde nosotros vivíamos, yo vivía en Colegio Civil y Treviño.
Entonces, desde chiquillo tenía esas inquietudes de policía, porque mi papá había sido comandante de la policía un tiempo en Santa Catarina, aparte de que había estado también él en la alcaldía, después fue alcalde judicial, que ahora les llaman síndicos. Y me paso otra vez, ya cuando entré a primaria a la Escuela Monterrey, pues voy otra vez a entrar a Simón de la Garza Melo, otra vez para atrás. Le dije, pues si vengo de una escuela de gobierno, Oye, ¿por qué te iban regresando. Sí, me regresaron. Y no por reprobado, sino políticas de colegio a gobierno, a escuela gubernamental para atrás. Pero bueno, ya para no hacer la historia más larga, entonces yo tenía 17 años cuando terminé la secundaria, la Macario Pérez, la número 5. Y había un compañero que también remiso como yo, que también venía de un pueblo, pero él estaba estudiando por servicio secreto por correspondencia. En aquel entonces estaba el famoso instituto o Academia de Policía por correspondencia de uno de los principales jefes de la Interpol que existieron, Valente Quintano. Muy famoso, él muy reconocido, en aquel entonces estaba en su apogeo. ¿Y cómo funcionaba? Está interesante. Por correspondencia. Por correspondencia, entonces mi amigo me compartió los libros que recibía, no tenía todo el curso completo. Yo seguí, cuando pasó a la prepa, tuve tiempos compartidos después, emigré a Estados Unidos, 3 veces estuve allá y venía los cursos de verano, por decir así. Mi padre tuvo que emigrar, ahí es donde llego, de Monterrey, pues después de tener una tortillería aquí y otra tortillería y otras más, estaba la crisis tan tremenda que tuvo que emigrar. Él ya era residente desde adolescente. Mi abuelo también estuvo como residente en Estados Unidos y pues se fue a California y yo lo seguí un tiempo y a curso por allá, me venía y todo eso. Y cuando regreso, tenía yo 17 años, conocí a un agente, Saúl, no recuerdo el apellido, muy amigo de la abuelita de mi ahora esposa, porque antes ni la conocía a mi esposa, no sabía que ella existía, vivían en Guadalajara. Pero la abuelita, pues vecinos y todo eso, tenía 17 años y me dice, oye, tú quieres ser policía, mira, él es detective. Y existía el servicio secreto cuando era la Inspección General de Policía. Después se convierte en la Dirección General de Seguridad Pública cuando entró don Eduardo Elizondo como gobernador. Esto en el gobierno del estado. El gobierno del estado. De tiempos compartidos, estudiaba, trabajaba en una empresa y a la vez mis tiempos libres me dedicaba a investigar. Era escribiendo, como era bueno para escribir, yo llenaba las fichas de, ahí es donde yo voy a llegar, ¿por qué periodista? Estaba investigando, bueno, yo estaba en la Inspección General de Policía, que después fue Dirección General. Si tú recuerdas, está el Centro Escolar Venustiano Carranza, ahora un centro comercial enfrente. Antes estaba el edificio, era la Inspección General de Policía, Policía Municipal, y a la mera esquina de Washington y Venustiano Carranza estaba la Cruz Verde Municipal. Entonces ahí había ciertas instituciones, tanto de gobierno como de municipio. Y pues yo veía que llegaban en el libro, en la barandilla, el juez de barandilla anotaba en el libro un diario tamaño oficio a los detenidos y los reportaban ahí, detenido sospechoso de... y ahí ponían de qué estaba sospechoso, porque lo habían detenido. Yo me encargaba, los fichaba. Anteriormente así se llamaba, los fichábamos. Yo escribía la ficha de las descripciones, sus generales, motivo, causa y razón. Y dije, yo pues quiero ser... Y después veía los reporteros que llegaban. ¿Qué novedades hay? Abrían el libro, el diario. Esta nota está muy buena. Dice, pónmela ahí para tomarle fotos y todo eso. Y de ahí sacaban la información. Sí, pero yo leía al día siguiente... La nota sí que no sé, esto no es posible, decía. No es cierto esta nota. Y como ellos nos regalaban los periódicos, dije, no, hombre, está mal, esto no es cierto. Él está detenido por sospechoso, está en investigación, servicio secreto, está trabajando en eso, está investigando, todavía falta saber, lo acusan de esto, del otro, de aquello. Pero pues, y luego le ponían nombre completo con los apellidos, domicilio, hasta el árbol genealógico. Toda la información. Toda la información. Oye, ¿y cómo ha cambiado esta situación? Por ejemplo, ahora ya ves que cuando pasan a un sospechoso tienen que ponerle, si pasan la foto, tienen que poner, pues tapan los ojos. Sí, y a veces la gente dice, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque así lo establece la ley. La ley. Sí, exactamente. Y en estos casos, cuando ya me imagino que publicaban ahí todo el nombre, dirección, pues de repente corría el riesgo a lo mejor la familia de alguien que... Había muchos riesgos. Que veía por ahí la nota y se molestaba y quizá ni siquiera era culpable, solamente estaba en calidad de sospechoso. Ya lo calificaban, mira, uno de los casos muy
que me dio mucho coraje, que decía, es que están publicando cosas que no sean ciertas. Están aquí, el diario está todo ahí en la barandilla, tienen toda la información, pero no es para publicarlo de esa manera. Veía que les tomaban la foto y peligroso delincuente, y ya lo tipificaban como un delincuente. Y había menores que detenían, ahí es donde llego al punto que, ¿por qué pasé yo después a la división juvenil? Había menores y ya los acusaban de delincuentes. Y dije, no son delincuentes, no pueden ser considerados delincuentes. En aquel entonces la mayoría de edad era los 21 años. Entonces había chamacos de 15, 14 años, 16, todavía hasta los 20. Bueno, ya estaban viejones, hasta bigote y barba y todo eso. Pero se consideraban menores. Menores. Y pues ahí pues la mayoría de edad era los 21 años. Entonces yo protestaba y dije, yo quiero ser reportero policíaco para escribir las notas como yo pienso que debe ser. En aquel entonces no teníamos la terminología que se maneja ahora, y sobre todo en materia jurídica, el Código de Procedimientos Penales, el Derecho Penal, todo eso ya era, el Código Penal pues ya tenía muchas cosas muy diferentes como están ahora, ¿verdad? Y viene el nuevo gobierno, se creó la Dirección General de Seguridad Pública, que fue Guillermo Urquijo Alanís, un saludo al licenciado Guillermo Urquijo Alanís. Él preparó una estructura policíaca muy bien organizada, que se podría considerar como científica. Y entonces pues yo ya practicaba judo cuando entró la nueva administración, y ahí donde vienen los tiempos compartidos, y entré a cumplir mi servicio militar nacional en el Centro de Adiestramiento Militar Colegio Civil. Y luego me convertí en, aparte de recluta, entramos a la fase de cadetes y académicos. Los académicos, aquellos que estudiábamos 2 veces por semana, entre semana, 2 veces por semana, entre semana, para capacitarnos, para conocer los reglamentos, legislación militar, toda esa materia, para hacer clases. Clases, pues, era cabo, sargento segundo, sargento primero. Esto dentro del servicio militar. Servicio Militar Nacional. Pero como compartíamos mucho nuestra vida cívico-militar, la compartíamos mucho en la zona militar, dependíamos del 31 Batallón de Infantería, yo veía que estaban estructurando en aquellos tiempos apenas la policía militar. Y como yo estaba de investigador, pues dije, no, pues aquí está lo mío. Yo quería hacer que se estructurara la policía militar que ya existía, del Servicio Militar Nacional, y me decían, oye, pues ya me metí en ese ramo sin dejar de ser miembro de la seguridad pública. Trabajamos y se creó la división juvenil. Entonces yo me convertí en investigador ya de base, pero con tiempos compartidos. Llevaba una vida privada, me refiero a una vida trabajando en una empresa como contador, sin haber estudiado la carrera de contador privado, que es donde terminé porque era más corta, y pues dándome tiempo de involuntario, hacían investigaciones, me desvelaba en toda la noche recorriendo lugares para investigar y todo eso. Y esa sección se convirtió en división. Y el primer director de esta sección, el licenciado Juan Manuel Cerda, hijo de don Pancho Cerda, que tú te recordarás, claro, el señor periodista, que hay un premio que tenemos la satisfacción de haberlo recibido. Así tú es. Lo has recibido también. Y quien funda la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y bueno, también sus hijos muy reconocidos en el ámbito de la política y del periodismo. Y la docencia. Así es, muy cierto. Tú conoces bien ese campo, mejor que yo. Así es. Bueno, pues ahí andamos. Y ahí fue como que cuando me decían, oye, ¿y por qué quieres? Entró Barrón Rivera como voluntario, igual que yo y otras personas, en un grupo para dar conferencias de prensa, de conferencias de prevención para menores infractores. Ahí fue cuando yo manejaba ese lenguaje. En lugar de delincuentes, menores infractores. Afortunadamente se creó la ley y menores infractores. Y me dicen, bueno, ¿por qué quieres tú ser reportero policíaco? Si hay muchos reporteros policíacos. Es que ya le platiqué la historia que les acabo de comentar. Y les dije, es que ya es mucho. Y yo, no. Tú estás practicando judo, estás cumpliendo el Servicio Militar Nacional, estás también muy activo con Judo Club del Norte, el profesor Longoria, que él era instructor también de la nueva Academia de Policía. Todos esos detalles. Escribe de artes marciales. Nadie escribe de eso. Nadie, en lo más mínimo. Y nadie conoce lo que tú, y además tú lo practicas. Pues que sí, pues escribe de eso. Me quitaron la intención. Y me metí a ser cronista hasta la fecha, de cronista de deportes. Mira, o sea, una cosa te fue llevando, que así pasa en la vida, Felipe. Sí, así pasa. Y paralelamente, en forma paralela, antes de que empezara yo a ser detective,
pues yo quería ser locutor de radio. Acababa de cumplir 17, bueno, yo estaba de detective. Yo acababa de cumplir los 17 años y me voy a Jicotecantl y Venustiano, más bien Calzada Madero. En la mera esquina está el restaurante Manolín y enseguida por Jicotecantl estaba 2 estaciones de radio, Radio Recuerdo y Radiazo Mexicano, la XCOK. Que lo que permanece ahí es el Manolín, el restaurante Manolín. Ahí permanece todavía. Todavía. Y resulta que llego y le digo, ¿cómo le hago para ser locutor de radio? Pues, ¿qué edad tienes, chamaco? Pues acabo de cumplir 17 años. No, hombre, cuando tengas 21 años vienes. Y esa estación de radio, precisamente, digo, yo como quiera, no debuté en radio, sino que en prensa escrita, en el Más Noticias, en el 69, 5 de febrero, empecé en el Más Noticias a escribir, estando yo todavía en la policía, en la Dirección de Seguridad Pública. ¿Y ahí estabas escribiendo de karate? Empecé judo, porque es donde yo empecé a practicar. Okay. Y empecé a escribir de judo por Jesús Barrón Rivera, porque me decía, escribe, hay muchos que cubren policíaca. Y el profesor Arturo Longoria me decía, oiga Felipe, ahí está el señor periodista, ahí, columnista, se llamaba la columna de él Hacia la Montaña, porque él era excursionista y alpinista. Y escribía precisamente esa especialidad Hacia la Montaña, su columna. Y el profesor era instructor de judo y defensa personal también ahí en la Dirección de Seguridad Pública. Y fue cuando nos conocimos y entonces me decía, pues escriba de artes marciales, y escriba, y ahí estoy. Y ahora soy alumno de uno de los maestros gallegos, de Enrique Gallegos, presidente de la Asociación de Full Contact de Nuevo León. Ahí estoy como alumno, soy el más viejo de todos ahí. Oye, no, pero con ese entusiasmo y esa experiencia. Entonces, Felipe, fue así como tú llegaste, porque también te ha tocado en estos años hacer la cobertura hasta de mundiales de fútbol. Sí, fíjate que esto se debió al fútbol más que las artes marciales, pero también las artes marciales me abrió la puerta a nivel mundial. ¿Pero a ti ya te gustaban los deportes? ¿Te atraían? Sí, porque cuando estuve en secundaria, en secundaria, ahí participé en los 3 años consecutivos en equipo de básquetbol. Ya me tocó formar el primer equipo de básquetbol. Eso nos fue de la patada. No como fútbol, sino el básquetbol nos fue mal, pero no teníamos entrenador. Y fue a la aventura que nos lanzamos. En el segundo año ya tuvimos entrenador y en el tercer año. Y en el segundo año peleamos peleamos de las 2 maneras. En la cancha y también a trompazos. Sí. Oye, pues qué interesante porque además en esta transición de estar en los temas policíacos que te interesaba ser detective, lo llegaste a hacer. Y así lo practiqué. Llegaste a ser policía en cierta medida. ¿Realizaste qué funciones realizabas siendo en el área de policía? En el área de policía que hay investigador también, investigador. No andabas deteniendo gente. No, nosotros pasábamos de incógnito. Es más, una anécdota rápida. Contigo son historias paralelas. Tuve varios eventos, tuve varias actividades al mismo tiempo. El Guillermo Urquijo Alaníez decía, oye, tenemos un caso en la colonia X o en un antro X. Antes no se llamaban, antes los antros son los prostíbulos. Antes, en aquellos tiempos. Así se les decía. Así se les decía a los prostíbulos. O sea, sí se llamaban antros, pero te estaba refiriendo en esa época a un prostíbulo. A un prostíbulo, exactamente. Ahora no es otra cosa. Ahora los antros son donde van los chicos. Las discotecas. Las discotecas. Pasaron a ser los antros. Pasaron a ser los antros. Mira, y esto es genial porque nos habla también de cómo vamos cambiando socialmente, culturalmente, vamos cambiando en el uso de palabras, en el uso de terminologías, de llamarle delincuente, a llamarle menor infractor. Sí. Entonces esto también es importante conocerlo, porque cuando nosotros hacemos una lectura hacia el pasado, y eso ocurre en épocas actuales, a veces vemos una situación, una caricatura, para empezar. Ya ves que se hace mucha polémica con una caricatura o con un programa o con un personaje, pero hay que entenderlo en el contexto histórico en el que se desarrolló. Sí. Tiene mucho que ver. Porque aquí te estamos hablando, por ejemplo, cuando tú entras al periódico en el 69, 69, sí. Es decir, estamos hablando más noticias en los albores de los 70s, pues era muy distinto la ciudad, era muy distinto el periodismo. ¿Qué periódicos había en ese tiempo, por ejemplo? Estaba el Más Noticias, estaba el periódico El Porvenir, El Decano, periódico El Norte, el Tribuna de Monterrey fue en el 68, primer periódico a color, a todo color, porque fue precisamente por los Juegos Olímpicos. Mira. Y era el más fresquecito, el más nuevecito.
Y El Tiempo de los vespertinos, El Tiempo de los decanos y el periódico El Sol. Bueno, ahí, por ejemplo, ya hablamos de periódicos, pues ya mencionaste algunos que no existen, otros que permanecen, y ahí ya estamos hablando, el primer periódico a color, cuando ahorita ya el periódico lo tenemos incluso digital. Digital, ¿Sí? Ahora, Felipe, en estas vivencias que has tenido, en todas estas experiencias, yo te decía, bueno, ¿te gustan los deportes? Que eso es importante, Sí. para poder, porque no solamente has estado como cronista de un deporte en particular, te ha tocado estar, lo sé, en el fútbol y de repente has estado hasta en el béisbol. ¿Cómo es tu vida en esta dinámica de ir de un deporte a otro? ¿Llegó algún momento en el que fuiste dejando el tema policíaco? Sí, precisamente estando ya la Dirección General de Seguridad Pública en la del área de División Juvenil, me tocó la segunda etapa eventual de ser migrante. La primera que fui migrante fue en el 62 y me tuve que venir para poder meterme a la prepa y aparte estudiar, que no alcancé a entrar a la prepa, pero cumplir mi servicio militar nacional. Fue cuando me decía mi papá, quiero que te regreses a México y te vas a México para estudiar y seguir ayudándome con la familia. Ok, llegando acá, ya me regresé un poquito, pero me vuelvo otra vez a la etapa de cuando la policía, ya la Dirección General de Seguridad Pública, agarro las artes marciales y había eventos muy importantes nacionales. Ya empezaba el boom, pero no nada más era el judo, era el karate, que estaba la familia García Ávila, los hermanos García Ávila, que eran los impulsores. Ya habían entrado primero con el pionero, que era empírico, pero muy entusiasta, don Miguel Ramos Grimaldo, que fue el que empezó con el jiu-jitsu, la lucha, box, metía algo de judo. Él le agarraba su material didáctico y lo ponía en práctica. Pero había un momento en que llegaban los demás que no encontraban más que avanzar, buscaron otros derroteros y pues cada quien buscó maestros ya cintas negras en las distintas disciplinas. Cuando yo dejo la policía, tema que no quisiera tocar, muy delicado porque, bueno, lo voy a decir rápido, hicimos una investigación tan a fondo, tan estructurada, que nuestros jefes nos dijeron, no existe esto, no hay nada, que sí que el otro, y yo renuncié. Destapé la cloaca de unos casos muy graves y me dijeron, si quieres seguir viviendo tú, si queremos seguir viviendo nosotros, no sabes nada. Y esto es una situación que se vive actualmente. Sí. ¿Sí? Y es tan delicado y comprenderlo a veces es difícil cuando lo ves desde el otro lado. Tú lo viviste. ¿Estamos hablando de qué época más o menos? Ahí fue cuando el 72 más o menos, 72, 73. Y ante esta situación tú decides, bueno, dejar esa actividad. Sí. Porque estaba en riesgo además tu vida. Sí, exactamente. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Pues bueno, échale, en el 62 ya tenía, es más, ya me iba a casar. Fue en el 72, el mismo año que me casé. No, pues con mayor razón. Con más razón. Si ya andabas ahí con el tema de la boda y luego poner en riesgo también Sí, ahí dejé de la policía, pero seguí siendo conferencista. Es otra de las cosas que también agarré, daba conferencias. ¿Sobre temas de seguridad, prevención? De seguridad, prevención. Prevención para que los jóvenes y menores evitaran el consumo de drogas, que prefirieran escoger el deporte, seguir a la escuela. Con maestros de la normal Miguel F. Martínez, hicimos un equipo, una sinergia, y era hablar y charlar sobre todo con los estudiantes secundaria y de prepa, clase media superior, dábamos pláticas y yo seguía en el Servicio Militar Nacional. Ahí cumplí 11 años consecutivos. Bueno, 2 años nos lo quitaron el Colegio Civil porque sucedió lo de Tlatelolco y la mayoría de los instructores éramos estudiantes y universitarios, porque el Centro de Adiestramiento Militar Colegio Civil era una asignatura militar por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como la tuvo el CUM, como la tuvo la Ibero, como la tuvo otras instituciones, universidades en el resto del país. Y la asignatura, al menos aquí en Monterrey, en Nuevo León, el bachillerato militarizado, el primero que hubo históricamente en 1857, el Centro de Adiestramiento Militar Colegio Civil. Ahora ya hay bachilleratos que constituyó el gobernador actual, el Bronco, y tiene 2, 3 bachilleratos, y es una medida muy buena porque los jóvenes ahí se educan,
están estudiando la prepa, tienen una disciplina militarizada, cumplen su servicio militar nacional, aprenden lo que es practicar un deporte, que lo hacen muy seguido, el académico y todo eso es un crecimiento muy importante. Una formación integral. Así es. Bueno, Felipe, y entonces regresando al punto cuando tú ya dejas el tema policíaco en la práctica, porque seguiste con estos temas de las conferencias, este interés que siempre he percibido en ti, esa preocupación por los jóvenes, tú incluso lo comentabas, y esa combinación de la importancia de esa combinación entre el trabajo, el entusiasmo de los jóvenes, la experiencia de los adultos. Ya empiezas en el mundo del periodismo. ¿Qué experiencias has tenido en estos años? ¿A cuáles mundiales fuiste? Fíjate que muy buena la pregunta. Gracias a las artes marciales y también a cubrir el fútbol, las dos fuentes que fueron las principales para mí. El primer evento trascendental que me tocó cubrir fue los Juegos Panamericanos de 1975. Me tocó porque dentro del judo, como ya me conocían en las distintas plazas donde iba, fui el primer reportero a nivel Nuevo León y dicen que también a nivel nacional en ser el primer cronista en artes marciales. Yo conocí después a otros colegas, por eso no me atrevo a decir soy el primero a nivel nacional, no, pero el primero aquí en Nuevo León. Y allá me conocieron y vieron los de la Federación Mexicana de Judo que estaba muy pegado con esto y decían, oye, necesitamos un enlace de prensa, un coordinador de prensa en la Federación Mexicana de Judo para los 7º Juegos Panamericanos. Le mandaron un oficio a don Ramón Pedrosa Langarica, en aquel entonces fundador del periódico El Diario de Monterrey, y dijeron, oye, Felipe, pues llegó esto. ¿Se anima? Pues si me dan permiso, pues sí, nada más que va a tener más chamba. Pues venga, ¿de qué se trata? Porque no nada más va a ser judo. Usted va a cubrir todos los 7º Juegos Panamericanos, desde antes de que empiece hasta después de que termine. ¿Y dónde fueron? En México. En la Ciudad de México. Pues en México y otras sedes, pero más en México. Ahí me tocó. En aquel entonces, el Distrito Federal. El Distrito Federal, en aquel entonces, sí, exactamente. Y pues voy a tomar una agüita de adelante. limón. Claro, claro. Oye, pues entonces te vas a hacer esta cobertura y que también, pues en aquel tiempo eran coberturas y otra vez ubicarnos. No era de que traías el celular y el internet. No lo había. Tenías que buscar un teléfono ahí en donde estabas y no sé si el fax ya lo usaban o cómo enviaban la información. Era teletipo, había operadores de telegrafía. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía telegrafistas y comisionaban ahí para hacer el trabajo. Mandar, haz de cuenta, telegramas, pero textos. Y aparte había un aparato que como parecido al telefax, que era como un transceiver, como le decían, para transmitir la fotografía. Y en un cilindro y estaba conectado en el teléfono y estaba mandando las imágenes en blanco y negro. Y ya el color ya era otra cosa. Pues hay que recordar que en aquel entonces la cadena García Balseca era toda la cadena de lo que ahora es de Vázquez Raña, los medios de comunicación, los medios impresos, que entre ellos... Lo que ahora es Grupo Imagen, ¿verdad? Algo así, sí. Algo así. Entonces todo era un poquito más artesanal, pero mucha experiencia y usar el teléfono público. Entonces no teníamos, como tú dices, la de ahora hasta de aquí mismo mandas una nota. Es decir, las moneditas había que traerlas para poder... Andar con la morralla. Sí, porque si no podías conectarte y todo era, obviamente, en un tiempo más pausado. Sí. Pausado por lo que tenías que esperar entre que llegara la información y luego se bajara, se imprimiera o se transmitiera y pues no era tan rápido. No era tan rápido. Sí. Y fue una experiencia muy bonita. Ya después, a raíz de ese trabajo realizado, porque me tocó, terminó el judo, eran 3 días, como otros deportes que terminaban inclusive de una o 2 días de competencia, pues a cubrir otros eventos. Yo seguía con la acreditación como miembro del comité organizador y tenía las puertas abiertas en todas las disciplinas. Cubrí atletismo, cubrí básquetbol, me tocó cubrir fútbol. Y la final del fútbol, que fue México-Brasil, le dije yo a Joel Sampaio, que en paz descanse, un buen amigo que recién se nos fue, le decía a Joel, el editor, uno de los editores en Monterrey está un poquito malo,
y me están pidiendo si tú o yo vamos allá. Yo ya estoy acá desde antes de que empiecen los Juegos Panamericanos, ya quiero estar con la familia. ¿Te quedas tú? No, yo me quedo y cubro la final y todo eso, y hasta que terminen los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos. Y yo me vine y aquí él se quedó, y le tocó la final de México-Brasil, que fue ¿cómo dice? Que se dividieron las medallas, oro y oro para los dos, porque empataron, no ganó ni uno de los dos, México-Brasil. ¿Y no desempataron? Salomónica, no desempataron. Brasil-México, y repartieron las medallas de oro. Interesante, esa situación histórica no la conocía y es muy relevante porque... Los séptimos Juegos Panamericanos. Y espero no haberme equivocado, yo estoy confundiendo otro evento, ¿no? Pero sí fue, Joel se quedó y yo me vine acá. Y entonces, a raíz del trabajo que realizamos, tanto Joel como un servidor, se vinieron el premundial México 77, previo al Mundial de Argentina 78. Y México fue sede, varias ciudades, entre ellos Monterrey, y me invitaron a formar parte del comité organizador aquí en Monterrey, en el área de servicios técnicos. Como yo ya conocía cómo operaba, entonces me dijeron, échanos la mano en el área de servicios técnicos. Y el Palacio Municipal antiguo se convirtió en el centro de prensa del premundial México 77, sede Monterrey, subsede Monterrey. Entonces se puso muy bonito y eso fue otra experiencia. Y pues hubo campeonatos nacionales, después me tocaron el Mundial México 86, también me tocó el Mundial Estados Unidos 94, ya estando en el grupo Radio CIR, donde estoy actualmente, y pues también el Mundial de Karate que fue acá en la Arena Monterrey, aquí son vecinos. Me invitó Rolando Cías, en aquel entonces presidente de la Federación Mexicana de Karate, para formar parte del área de prensa. Como yo ya tenía manuales instructivos, manuales operativos, me gustaba mucho redactar y elaborar manuales instructivos, todo eso, me tocaba hacerlos, ya más los que ya había. Y le dije, oye, para el Mundial de Karate pues hay cláusulas de reglas, ¿cuáles tiene la UCO, la Federación Mundial de Karate? Sí. Para no decirle en inglés porque soy malo para el español. No, hay que al cabo estamos en un podcast en español. Y me dicen amigos, oye, pues ¿quieres? ¿Le entras? Sí, le entro, ¿cómo no? Y lo hicimos, muy bonito, una experiencia fenomenal. Y otros eventos internacionales, Mundial de Voleibol, que fue subsede Monterrey, Gimnasio Nuevo León, el antiguo, y Norseca, de voleibol de Norseca, de ciclismo. Me tocó ocupar varios cargos y cubrir varios eventos, casi todos. Oye, Felipe, pues toda una experiencia que has tenido en el ámbito profesional, muchas aventuras, muchas anécdotas seguramente. Yo espero que estés escribiendo algún libro autobiográfico, eso sería maravilloso. Estoy en eso, pero tengo todo salteado ahí. No, pero está bien, porque bueno, lo importante es que ahí esté. ¿Cómo le haces, Felipe? ¿Cómo le haces para mantenerte tan activo, para mantenerte siempre con ese entusiasmo, con esa ecuanimidad y debo decir con esa humildad que te caracteriza? Porque toda esta experiencia que siempre estás dispuesto a compartir. En alguna ocasión te invité, siendo maestro en la UANL, en la Facultad de Comunicación, te invité, recuerdo, a dar una plática. La plática de ética. Sobre ética. ¿Cómo le haces, Felipe? ¿Cómo es tu día a día para mantenerte en esa actividad? Además, eres papá, eres abuelito. Sí, 8 nietos. Y sí, fíjate que yo le pregunté a mi madrecita, que en paz descanse, ya grande, mamá, pues qué gene me heredó, porque esa pregunta me la han hecho y no he sabido responderla. Que dices que tú siempre fuiste inquieto de chiquillo, te tenía que amarrar en la mecedora para que no te me salieras a la calle. Y dices, siempre fuiste muy inquieto y a veces te me perdías y todo eso. Y esa era la explicación que me daba, muy inquieto. Y lo sigue siendo. Y pues sí, ya con más calma por la edad, pero sí, no me encuentro estar quieto. Quiero siempre transmitir algo. Si algo me surge en la memoria, lo escribo, lo anoto, porque el hámster hace que se olvide uno las cosas y me corrigen, ¿verdad? A veces cuando doy conferencias, que les digo, no me corrijan. Yo traigo mis apuntes, mi acordeón de los tiempos aquellos, porque anda un alemán conmigo y ahorita me voy a acordar cómo se llama. Yo no sé dónde está el alemán, Felipe. Sí, la verdad, digo, y mi respeto, sí es algo que de verdad admiro mucho de ti.
esa memoria tan brillante que tienes, porque te acuerdas de datos. Ya las imprecisiones, pues esas nos pasan a todos. A todos. Yo te quiero preguntar, Felipe, en este momento hay una pregunta que a mí me gusta siempre hacer. Venga, a ver si le puedo contestar. Tú estás llegando, cumples en septiembre, que además somos del mismo mes. Ah, mira qué bueno. Tú cumples el 8. El 8, Yo sí. cumplo el 11. Mira, pegaditos. Sí. Estamos entonces ahí me ganas por unos días. Vamos a juntar nuestros cumpleaños y aceptamos regalos. Claro, y yo decía que tienes 77, en realidad tienes 76 y cumples 77. Sí. Bueno, estás casi llegando al 8º piso. Sí, ya estoy. Qué gran bendición. Si tú en este momento te reencontraras en un viaje al pasado, ahora que están tan de moda con las series que hay. Ah, sí, cierto. Si te reencontraras con Felipe, el que está llegando al 4º piso, el que está por ahí de los 37, 38, o el que está ya cursando sus 40 años, ¿qué le dirías en este momento a Felipe del 4º piso? Que se regresara un poquito más para que estudiara una carrera más joven. De más joven, porque yo hubiese querido ser abogado y no tuve oportunidad. Y aparte de abogado, mi mamá me insistía, pero antes quería ser piloto aviador, quería estar en la Fuerza Aérea. Y la segunda carrera que yo elegiría sería la abogacía. Y después mi mamá decía, ¿y por qué no medicina? Vete a la médico militar. Y no, ninguna de las tres logré. Ya no sabía ni qué quería. Entonces, cuando a los 40 años, yo ya casado, trabajando en el periodismo y haciendo otros trabajos extras, fui dado a tener actividades. Trabajé en distintas épocas en la burocracia, fui burócrata. Y entonces yo le diría, estudia leyes o tómate una carrera, cúmplela. Y yo me gradué en el 2008, tú conoces la historia. Así es. ¿Verdad? Que formaste parte en la estructura de la educación continua. Es más, tú fuiste el director de la estructura de educación continua. Pues ahí tuvimos una tarea en las diferentes épocas en las que me han invitado. Bueno, siempre he estado en la Asociación de Periodistas desde el desde 1999. 1999. Y bueno, me ha tocado con René Alonso, con también me tocó Pequeño, con Jesús Óscar, con Paco Zúñiga. Ahí nos ha tocado estar colaborando. Y efectivamente hubo una época en la que estuve ahí en el tema de educación continua, que fue cuando estuvo muy cercano este tema para pues apoyar la profesionalización de periodistas, que en el ejercicio de muchos años, bueno, pues hubo la oportunidad de este acuerdo. Así es. Número, ¿te acuerdas? 286. 286. El acuerdo secretarial, la FAPERMEX la estructuró y curiosamente los primeros que la aprovecharon no fue el periodismo, fue otras carreras hasta que ya dijeron FAPERMEX, ¿cómo? Si fue diseñado por nosotros, ¿verdad? Así es. Tú tuviste mucho que ver en eso. Y bueno, pues gracias a esto es que logras obtener la licenciatura en el año... En 2008. 2008. Sí, pues acuérdate que casi equivalía a haberla estudiado, no, un poquito más para acá. En 2012, por ahí así. Sí, es que ¿verdad? en el 2008 empezamos los procesos. Es cierto, fue tal vez 2012, 2014, más o menos, ¿verdad? Porque acuérdate que empezamos a hacer nosotros, que por ejemplo yo empecé a tomar cursos, quería capacitar en el TEC, en la UNI, había cursos y las aprovechábamos. Es que ahí está el Felipe inquieto. Sí, y entonces estábamos ahí metidos y desde el 2008, sí, ya me acordé, y empezamos ese proceso y luego tú con lo de educación continua, pues oye, va a haber un curso acá y nos decía Alfonso Teja también otro curso por allá, bueno, pues estaba en el TEC y pues a tomarlos y ahí tengo un chorro de diplomas que dije yo, si fuera dinero a lo mejor me hacía millonario. Oye, bueno, pero un trabajo hay que decirlo de muchos compañeros que nos ha tocado estar ahí colaborando. Y quiero mencionarlo si me permites. Claro. Mira, nos graduamos, por decirlo así, en base al acuerdo secretarial 286, gracias a FAPERMEX, que fue la que metió en la iniciativa de ley y se creó, se logró. Alfonso Teja, Gustavo Chaboya, que él tuvo que presentar una tesina y la sacó con excelencia, muy buena por parte de... Y Alfonso Teja y yo no. ¿Por qué? Por la antigüedad y por todo lo que pudimos demostrar con documentación. Con experiencia tangible. Exactamente.
Y después otros dos compañeros, Chuy, no me acuerdo el apellido de él, ¿tú te acuerdas? Coronado. Chuy Coronado y una compañera que ellos de forma parte lo lograron después que nosotros. Y a mí me tocó la fortuna de ser el primero en recibir ya el título que me llegó por correo, y fue cuando Jesús Óscar se le ocurrió y dijo, oye, vamos a tener entrega de premios. Alfonso Teja va a recibir el premio, pero no le llegó el diploma a él. A mí sí me llegó y a él no. Estaba desesperado y con justificada razón, porque se transcurrieron casi los años que si hubiese estudiado la carrera. Así es. Y llegaron los papeles, llegaron los diplomas. Oye, Felipe, pues en ese evento se te entrega de manera simbólica, ¿verdad? De manera simbólica, sí. Pues muy bien, Felipe. La verdad es que hay mucho que platicar. Yo te quisiera ya preguntar para cerrar en este espacio, sí, ¿cuál sería tu reflexión acerca de todo lo que has vivido y lo que te falta por vivir? En estas, decía yo al inicio, crónicas de la vida que nos van llevando a la madurez, que nos van cargando de experiencias y que hoy podrías voltear, es una pregunta muy interesante, porque podrías voltear al pasado y si te encontraras decirte muchas cosas, pero la realidad es que de todo lo que has vivido, ¿qué te deja, Felipe? ¿Qué te deja el legado de los años? Fíjate que muy buena pregunta, y para contestarla sintetizada. Bueno, me ayudó mucho a valorar lo que significa el periodismo para servir al pueblo, servir a la nación y al pueblo. Y también entender que siendo periodista se tiene un alto grado de responsabilidad social. No es ni protagonismo, no es el de ser yo o el ego que nos lleve a estar como muchos que apenas, ya no es como antes, que se subían en un ladrillo y se mareaban. No, y ahora es con un azulejo, qué tan delgadito es un azulejo, en una hoja de máquina, se suben ahí y se marean. Entonces veo mucho que hay la vanidad, la arrogancia, la soberbia, la petulancia, la prepotencia, el volver a aquellos tiempos del cuarto poder, entre comillas, en el que al periodista se le rendían caravanas y ahora lo quieren retomar y no se vale. Y la reflexión es que yo manejo una frase, que conduzcámonos con ética, con espíritu de servir a la comunidad, con veracidad y un ejercicio del periodismo siguiendo los mandamientos de Dios. Ahí no hay mentiras, ahí está la verdad. Esa es una. Por eso decía yo, vámonos con la verdad, pero ahí está la verdad. Así es. Los 10 mandamientos. Las constituciones, ¿cómo han sido construidas por los países? Se han basado en los 10 mandamientos. Las constituciones políticas de muchos países están basadas en la Biblia, en lo que vienen siendo los 10 mandamientos. Por eso es importante mantenernos, y no solamente en el periodismo, sino creo que en cualquier profesión. Sí. Actualmente, tú lo hablas desde la experiencia del periodismo, pero siempre mantenernos en la verdad, privilegiar la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Exacto. Y otra cosa muy importante, aquí viene, pues que también la vida del periodista, sobre todo el que cubre política, que cubre policíaca, yo he estado en esas facetas. Lo más noble es cubrir espectáculos y cubrir deportes, lo social. Bueno, yo tengo otra máxima y la tengo aquí como tumbaborros, porque digo que el alemán, y luego adrede digo el hámster, digo, para que vean qué tan amolado estoy. Me dicen, no, hombre, no es el hámster, es el Alzheimer, pero pues para que vean. Por eso, así anda. Así anda. Bueno, yo tengo otra que pongo, que en los momentos más difíciles, más álgidos, recordemos que el periodismo ha estado perdiendo mucha credibilidad, y mucha de culpa la tienen los medios de comunicación y las líneas editoriales. Y el periodista que no tiene el valor para revelarse. Hay que ser auténticos periodistas. Entonces hice la pausa. El periodismo ha estado perdiendo mucha credibilidad. No lo permitamos. Siempre seamos veraces y oportunos. Hay que tener el valor. Pues ahí queda esta reflexión que tomamos además nosotros aquí en Cuarto Piso con mucho entusiasmo, con mucha humildad también. Y de esta forma, Felipe, pues quiero agradecerte el que nos hayas acompañado en este episodio, agradecerte también tu amistad. Gracias a ti también. Reconocer ese trabajo y sobre todo, reitero, esa integridad como persona que siempre has mostrado, y qué honor también para mí tenerte dentro de mis amigos. Gracias. Si me permites agregar un punto nada más rapidísimo.
Hablaba del edificio Santos, de 2 estaciones de radio, y lo que me dijeron, ¿verdad?, de que cuando tuviera 21 años de edad, yo debuté, aparte de prensa escrita, que me empecé el Diario de Monterrey, estuve en radio, precisamente Estrellas de Oro, pero debuté en televisión primero, después radio, y curiosamente, en la estación que me dijeron que cuando tuviera 21 años de edad regresara, precisamente fue en la XCOK, Grupo Asir Radio, y hasta la fecha estoy ahí. ¿Cuántos años tienes ahí? Del 92 a la fecha. Bueno, pues ahí estaba, ya no quitaste el dedo del renglón y regresaste. Así es, aunque ya se apagó la estación AM, pero el Grupo Asir, que tuvo la estación, me recibieron, y gracias a que el Grupo Asir, XCOK 900 de amplitud modulada, cubrí el Mundial de Estados Unidos 94. Excelente. Pues muchas gracias, Felipe, por Gracias. todo este testimonio que nos compartes, y espero que sea la primera de otras ocasiones que nos acompañes. ¿Y puedo despedirme con un saludo sin palabras? Claro. Muy bien. Después explico por qué siempre me despido así. Muchas gracias. Pues ya dejaste pendiente para la segunda parte, ¿eh? ¿O la digo de una vez? No, de una vez, a ver, porque nos vas a dejar ahí con... De corazón, con amor a Dios. El lenguaje de los sordomudos a veces dicen Dios así o así. Entonces yo lo hago con saludo militar, que también significa saludar a Dios. Para uno que aquí lo toca. De corazón, por amor a Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Adiós. Gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio de Cuarto Piso. También agradezco a César Coronado en la producción, a David Martínez en la dirección. Gracias principalmente a ustedes que nos siguen, que nos acompañan, que hacen sus comentarios en las diferentes redes sociales y plataformas donde encuentran Cuarto Piso. Gracias de corazón. Esto es un episodio más. Los esperamos en el siguiente. Soy Armando Cavazos. Recuerden que lo mejor de la vida es tener la oportunidad de vivirla. Cuarto Piso, donde cuentan las historias. Dios nos bendice a todos.